De regreso con más en este Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101, siendo las 8:50 de este viernes 23 de septiembre. Recibimos la visita en esta cabina histórica de la Z101, la presencia del ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó. Hito para el país, Hito Bisonó hace, está con nosotros una vez más y como director obviamente de una cartera tan importante porque convoca a muchos temas importantes para los dominicanos, para las industrias, para las empresas, para los hogares. Sin duda tenemos muchos temas de interés. Bienvenido como siempre a esta cabina, siéntase como en casa y vamos a iniciar nuestra ronda de preguntas. Buenos días. Muy buenos días. Quiero comenzar dándole las gracias a don Bienvenido Rodríguez, que gentilmente nos ha invitado a participar aquí con ustedes. Para mí un lujo siempre estar aquí y desde aquí enviarle un abrazo a don Alvarito. Claro. Una pronta recuperación, ¿verdad? Y además de eso, no sé si ya sería esto una confidencia, pero están celebrando el cumpleaños de Julieta. Ay, ¿verdad? Sí, que sí. Su mayoría de edad. Y solo falta Romeo. Sí, entonces, desde aquí desearle lo mejor. Mucha salud principalmente. Sí. Gracias, ministro. Buenos días, señor ministro de Industria y Comercio. Para nosotros siempre un honor recibirle en el Gobierno de la Mañana. Quisiéramos comenzar con el tema de los combustibles. Ya durante varios meses el gobierno ha mantenido congelado el precio de los combustibles. En un determinado momento los precios llegaron a dispararse hasta los $120 por barril. Hoy andan en los $82, $83 por barril. ¿Se está ya de alguna manera evaluando la posibilidad de variar esa política gubernamental? Sí, yo creo que hemos tenido suficiente información con lo que está pasando en el mundo y los commodities y cómo ha ido surgiendo, bueno, no solamente los precios, sino la escasez también. Por ejemplo, ahora tenemos una coyuntura muy difícil con el gas natural, que después que convertimos muchas industrias a gas natural por una política global, ahora se escasea. Exacto. O sea, ahora no importa que tú tengas dinero, pasa de 10 dólares el millón de BTU a 57 dólares el millón de BTU por la escasez, por ponerle un ejemplo. Al día de hoy nosotros llevamos 32 mil millones de pesos en subsidio. Es una decisión del presidente Luis Abinader y un mandato al equipo económico para poder mantener el impacto de la inflación lo menor posible, porque el combustible incide de una manera tangencial en todo lo que se mueve, la industria, el transporte, todo. Y eso nos ha permitido a nosotros tener un 6% por debajo de la inflación. O sea, el 8% que nosotros tenemos hoy de inflación, que es lo que tienen los grandes países, si no fuera mucho más. Y hasta ahora la política que hemos estado llevando es mantener el subsidio para poder aliviar la carga, principalmente de lo que menos tiene y de la incidencia en el relanzamiento del país. Este fin de semana, por ejemplo, se vuelve a dar, pero se mantiene un monto de subsidio. Y yo lo que quiero es que ustedes sepan, sé que hay una parte visual, pero aquí entre ustedes, si hace 25 semanas el precio estaba aquí y llegó a estar ahí de subsidio, pero ha bajado mucho, pero está aquí, no ha bajado por donde estaba, todavía no se puede reflejar una baja en el precio de venta. Y eso se manifiesta cada viernes cuando casualmente Monchi, que está aquí con nosotros, el viceministro Pérez Fermín, anuncia los millones que hay en subsidio. Sin embargo, quiero terminar esta primera pregunta diciéndole, lo importante es que nosotros hemos podido mantener 32 mil millones de pesos en subsidio general, sin endeudamiento, porque esto es en base, este capítulo, ahorro, y de esa manera poder mantener la misma inflación controlada en 4 o 5 puntos. Precisamente, ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, Hito Bisonó, cuando el presidente de la República tomó la decisión de congelar el precio de los combustibles en los niveles que todavía al día de hoy se encuentran, él dijo que el subsidio se aplicaría en un rango entre 85 y 115 dólares el barril.
Todos sabemos la gran cantidad de dinero que se ha invertido en este subsidio para mantener el precio de los combustibles. Hoy está el barril alrededor de 81, 82 dólares. El West Texas Intermedia, que es el que se toma como referencia para la República Dominicana. ¿Cuánto se va a pagar en el día de hoy por ese subsidio y cuándo ya empezaría a fluctuar hacia la baja el precio de los combustibles en la República Dominicana? Nayib, tú como buen periodista y entrevistador quieres una primicia, ¿eh? Eso es a las 3 de la tarde que se sabe. Pero sería bueno que el país, sí, que es el que, ¿verdad?, de sus impuestos se saca ese dinero para pagarlo como subsidio, sepa qué cantidad de millones o de miles de dólares se va a pagar, sí, en el día de hoy por ese subsidio. Es correcto, y por eso te digo que a las 3 de la tarde muy sabrán, tarde, a las 3 el programa está en el aire, sabrán que hay subsidio. Este fin de semana todavía se mantiene una cantidad importante de millones de pesos de subsidio. Sin embargo, esto se revisa y se ve evidentemente cada viernes. Yo le puedo decir a ustedes que no solamente es el componente del petróleo que tú muy bien has descrito, la propuesta del presidente, sino que varía todos los días. Ahora es como tú dices, está a 81 y quizás menos, y ojalá siga bajando más, sí, y ojalá siga bajando, precio más bajo, pero cierra por 7 días, no por un día. Y también tenemos en el país la particularidad de que se importa una cantidad de petróleo, pero los otros son ya destilados. También hay que ver cómo se valora el gasoil o la gasolina o el GLP o los componentes que llevan terminados, y eso varía, y entonces ese es el precio final el viernes. Pero este fin de semana vamos a tener un subsidio importante. Hito, yo quiero resaltar otros roles que tiene el Ministerio de Industria y Comercio MIPYME, que son muchísimos. Combustible es uno, y hay muchos asuntos que no lo maneja, que no dependen de ello. Pero la elaboración de tus planes plurianuales, tus metas presidenciales, toda la estrategia del Estado frente a los sectores productivos, todos. Sector de zona franca, el sector manufacturero, la inversión extranjera directa y demás, te colocan a ti en un buen nivel de satisfacción de los sectores regulados. Mira que tus predecesores también tuvieron una buena gestión, pero sin duda la mayor expresión de la satisfacción de los sectores que regula se expresa en las donaciones voluntarias que han hecho sectores tradicionales de la economía. ¿Cómo logras esa articulación virtuosa que conozco bien por otros roles profesionales con esos sectores productivos donde ya se le había dado una cantidad de cosas? Entonces tú tenías la valla muy alta. ¿Cómo lo logras? ¿Cómo te sientes de cara a los sectores? Decirle un poco a los dominicanos que es mucho más que combustible. Te agradezco muchísimo porque esa es la realidad. Ese era un ministerio que llamaba más la atención y bueno, y se le pone atención todos los viernes por un tema, pero es muchísimo más que eso. Sí, pero el problema es, perdón Susana, es que ese es el problema que golpea el bolsillo de la gente todos los fines de semana. Por eso la gente presta más atención a esa parte del ministerio. Y no solamente aquí, Nayib. En los Estados Unidos el presidente Biden también tiene impacto por ese valor, y otros presidentes. En Panamá le reclamaron al presidente también. En Colombia el presidente Petro acaba de decir que va a aumentar los combustibles. En Haití parte del liazo que tienen nuestros vecinos es el tema de los combustibles. O sea, no es un tema solamente de aquí, pero a donde yo voy, y que es lo importante, son los sectores que generan riqueza y oportunidad de trabajo independiente en la República Dominicana. Cuando nosotros llegamos al ministerio, lo primero que hicimos, y eso lo dirige Ramón Pérez Fermín, fue crear una mesa del tema de los hidrocarburos, donde sentamos a todo el mundo junto para que expongan sus problemas y se le pasan revisión mensual a las quejas, a las propuestas y a veces a las ideas y los aportes que nos hacen a nosotros. Una alianza
con los mismos sectores productivos. Antes pareciera que cada cual tenía un amigo diferente o una preferencia diferente. Eso se acabó. Y al ministerio no tiene que ir nadie a hacer diligencias particulares. Todo se hace por una ventanilla, todo se hace electrónicamente y todo el mundo tiene el mismo trato. Lo mismo pasa con un tema de política de trabajo. La zona franca, por ejemplo, que se decía que era un modelo fallido en un momento. La zona franca, nosotros cuando llegamos tenían 130,000 empleos. Y nosotros aquí nos apoyamos en la emisora La Z, que la está oyendo el país entero, y podrán decir como testigo la gente que vive en Jaina, o que vive en La Vega, o que vive en San Pedro, o que vive en Santiago, o que vive en Esperanza, o que vive donde quiera que haya una zona franca, como la de Cotuí, que estaba cerrada, o la de San Pedro de Macorís, o la de Romana, de 130,000 empleados a 195,000 empleados. Estamos hablando en pandemia, en un año difícil, pero estamos hablando que hay 50,000 empleos nuevos. De esos 50,000 empleos nuevos, se calculan 3 indirectos. ¿Cuáles son los indirectos? Bueno, el que lo transporta para llevarlo al trabajo, el que le hace la comida, el que cuando se daña una máquina va y la arregla. De eso estamos hablando, los indirectos. Entonces, estamos hablando que hay más de 200,000 empleos que llevan la comida a su casa independientemente de simpatías y que están cobrando, y lo estamos diciendo porque está en la TCS. Entonces lo mismo pasa con la industria. El año pasado se hizo una proyección de qué iban a hacer los industriales como nueva inversión y se calcularon 82,000 millones. Ya pasamos 82,000 millones de inversión de dominicanos y extranjeros que vienen a la República Dominicana. ¿Por qué? Porque aquí hay un clima de tranquilidad social, político y económico que generó que en plena pandemia el PIB fuera en crecimiento un 12%. Pero resulta que en ese momento, cuando decían todo el mundo se quedaba en casa, en todo el mundo se generó eso aquí en inversión y en crecimiento. ¿Quién lo generó? El sector privado. De ahí en adelante comenzamos a hacer una estrategia que está plasmada en un decreto, el 588-20, de la industrialización de la República Dominicana, donde se le dio confianza a los diferentes sectores. Se llaman a Palacio. Esta semana que viene, ya ayer el presidente me instruyó, convócate a la mesa de abastecimiento. Nosotros lo hacemos regularmente, entonces ahí convocamos a los empresarios, a los importadores, a los distribuidores, a los mayoristas y le decimos cómo está el abastecimiento de ustedes para diciembre. ¿Qué ustedes necesitan? ¿Necesitan línea de crédito? ¿Necesitan apoyo desde alguna agencia del Estado? ¿Desde algún ministerio? Y conversamos con ellos y lo oímos y transformamos lo que sea posible. Lo mismo pasa con el sector privado, productivo nacional. En un momento dijeron, bueno, ¿qué piensan con la ley de tasa cero? Van a quebrar a esto, van a decir cada cual con sus ideas. Y es natural y es bueno, porque eso nos ayuda a poner candados. ¿Qué pasó? Bueno, que le dimos un subsidio de 700 millones de pesos a los polleros. Y los polleros han estado manejando la producción de pollo cada día con más crecimiento, con más participación y con más seguridad y con más confianza. ¿Qué pasó con el pan? Bueno, claro que hay una inflación. ¿Y quién lo puede negar? Nadie lo puede negar. Pero nosotros tenemos tranquilidad en todos los productos derivados de la harina. El pan, los espaguetis, los coditos, el Johnny Cake que se hace con harina, la pizza que se hace con harina, la galleta que se hacen con harina. ¿Por qué? Porque fuimos al origen y le estamos dando un subsidio cuando el trigo, el maíz, la cebada, todo eso sube, para que el productor nacional, que al final son MIPYMES de panaderos, que debo de decir hoy, y darle la gracia a Isachat y a los panaderos, que nos llamaron ellos a nosotros, mira, queremos hacer una donación, 50,000 pan van a donar, el martes lo van a entregar, y va a ser público, de los panaderos, van a donar 50,000 panes, para que lo lleven con las raciones a los afectados. Excelente, Hito. Mírate alguna pregunta que quiero hacerte, hermano. Definitivamente el Ministerio de Industria y Comercio es mucho más que combustible. De hecho, nace con la República Dominicana. 1844, el Ministerio de Comercio y Hacienda
pues se establece como tal como antecesor. O sea, y ahí no había combustible en esa época. Has hablado del tema de las pymes, has hablado del tema de la industria, has hablado de todo lo que es la producción nacional. Pero República Dominicana ha sido impactada por el huracán Fiona, que ha generado importantes desastres en nuestro país. Primero, ¿cómo ha afectado esto a los sectores productivos nacionales? Segundo, ¿cómo está el Ministerio de Industria y Comercio integrado a las labores de recuperación que encabeza el presidente Luis Abinader? Yo me encontraba hace 2 días en Nueva York, en la Asamblea de las Naciones Unidas, donde tuvimos una reunión con el secretario Lincoln y los ministros de Industria de Costa Rica, Panamá, Ecuador y República Dominicana, donde lideramos nosotros el acuerdo de comercio para estas naciones con los Estados Unidos. Y ahí se anunció un paquete de $52 mil millones que los Estados Unidos va a apoyar para la construcción de los chips, que está tratando de movilizar de China hacia producción más cerca de los Estados Unidos. Eso, el nearshoring. Eso tenemos nosotros que prepararnos ahora, porque los que van a trabajar en eso tienen que tener cierto conocimiento, cierta preparación técnica o profesional, pero es una oportunidad para nuestros jóvenes y nuestro mercado. Inmediatamente, desde allá, estuve en contacto con los sectores de Zona Franca principalmente, que son los sectores donde hay más empleo y donde impacta más. Romana el martes trabajó en un 85%, lo único que con planta propia, porque todavía no había electricidad. Ya hoy tienen electricidad. San Pedro de Macorís trabajó en un 96% de capacidad el martes, sin ninguna novedad. Y el resto del país igual. Nosotros en Zona Franca no hemos tenido problemas, ni en la industria tampoco. En lo personal, ayer nosotros fuimos a Higüey, que es la provincia más grande y que a veces se menciona solamente por sus playas. Sin embargo, Higüey es productora de queso, de leche, de carne, de mueblerías y de un comercio muy intenso. Y ayer fuimos allá y nos reunimos con la Cámara de Comercio. Hoy está Porfirio Peralta, el director de Promipyme, desembolsando 30 millones de pesos para las pequeñas y medianas industrias para su rehabilitación, recapitalización o renegociación de algunas ayudas. Y lo mismo está pasando en todas las regiones. Anoche el presidente convocó a los funcionarios para asignarle diferentes demarcaciones del impacto del huracán. A nosotros nos tocó Villahermosa, en La Romana, que es un barrio nuevo, donde hay muchas personas, bueno, que viven en condiciones de necesidad, y ya estamos disponiendo las ayudas, las facilidades para apoyar al alcalde de allá, con quien hablé esta mañana ya, y las autoridades de allá. Y mañana vamos a estar, después que vaya, porque primero voy al Santo Cerro, a la Virgen de la Mercedes, pero bajo directamente a La Romana a encargarnos a darle seguimiento, y yo supongo que ahí estaremos varios días dándole seguimiento, y así otros funcionarios en diferentes demarcaciones para ponerle la atención debida, de manera de que esto no se lo lleve el tiempo y que podamos apoyar con toda la fuerza de las relaciones también que uno tiene, y que puede apoyar para que vuelva a la regularidad, a la normalidad, y quedar mejor. Es la intención de que haya más. O sea, apoyo. que es un gobierno que está en el territorio. El primero que está en el territorio es el presidente Abinader, y eso no es un secreto. Ustedes lo ven hoy en toda la prensa, y lo ven todos los días en toda la prensa. Al presidente no hay que contarle. El presidente está ahí en primera persona, y en ese sentido entonces delega en cada uno de los funcionarios. Es lo mismo que cuando el presidente ha querido poner el gobierno en la calle, ¿verdad? Y nos ha enviado también a todos los funcionarios, o a una provincia, o a un municipio, o a una circunscripción, para traer de primera mano la atención. Y recordemos que quizás esto no es lo normal, pero estamos viviendo momentos de crisis. Claro. Nosotros primero salimos de la pandemia, después de una economía de guerra, y ahora entonces las aguas de Siona. Hay mucha industria en Villahermosa, Hay mucha industria en Villahermosa. No, industria no hay. Entonces. Lo que hay es gente que quiere trabajar. Ya entiendo. Nosotros, por ejemplo, y gente afectada que le tenemos que resolver los problemas. Ministro,
el ministro Víctor Bisonó. Particularmente se destaca mucho la formulita y el tema de los combustibles, y a veces eclipsa temas importantes que particularmente a mí me llaman la atención y que son recurrentes en mis comentarios, y es las buenas prácticas en la administración. El Ministerio de Industria y Comercio, bajo su dirección, fue premiado en noviembre del año 2021 con el Premio Nacional de Calidad y Reconocimiento de Prácticas Promisorias en el sector público. Yo quisiera que nos abordara aquí en el marco de este espacio qué cosas se hicieron desde ese ministerio para lograr ese premio, ese reconocimiento que es bastante exigente y que se hace la evaluación bastante preclara del Ministerio de Administración Pública, nuestro querido amigo Darío Castillo. ¿Qué hicieron? ¿Cuáles certificaciones ustedes lograron? ¿Cuáles fueron las prácticas que impulsaron para lograr alcanzar ese reconocimiento estatal? Sí, lo primero es que es un asunto quizás de formación, de visión, y así construimos un equipo que nos acompaña. El éxito que nosotros podemos tener es el éxito del resultado de un equipo, no es el mío. Es de un equipo de hombres y mujeres que lo integra todo el que trabaja en industria y comercio. Y a ello es que hay que darle el reconocimiento. Pero cuando nosotros llegamos, bueno, pues lógico, si nosotros regulamos sectores que tienen que ver incluso con instituciones y compañías de cotizaciones globales, lo lógico que nosotros tenemos a ese nivel. Y inmediatamente tocamos puerta y conseguimos ayuda para que asesores internacionales hicieran un levantamiento, no solamente de equipo, sino también de recursos humanos, para estar a los niveles de calidad. Nos certificamos de la ISO 9001-2015, nos certificamos de la ISO antisoborno, de la ISO por procesos, de los procedimientos internos, poderlo llevar, evaluar y llevarlo a lo que el presidente Abinader ha querido, a la burocracia cero o mínima, de poder regularnos también con la certificación 3R de reciclaje y de buen manejo, y de nosotros también acogernos plenamente a los procesos de transparencia y rendición de cuentas, para lo cual nosotros mes por mes nos juntamos con nuestro equipo financiero, vemos el desempeño, cómo se va ejecutando el presupuesto, cómo está cada área, cuáles son las metas presidenciales, en qué podemos nosotros incidir, los gabinetes ministeriales, porque de nosotros dependen 14 instituciones, nosotros las convocamos, le decimos a ellos, miren cómo van su presupuesto, le pedimos al director de presupuesto que nos mande una gente para que esté ahí, y al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, porque hay que cumplir con unas metas, y entonces pasamos las evaluaciones. Y esas son cosas que deberían ser normales, y más cuando uno administra dinero ajeno. Y de ahí entonces resultaron no solamente esa premiación o ese reconocimiento, sino también el reconocimiento el año pasado de el ministerio más vinculado a los sectores productivos que reconoció el AIRD, y cada cosa que pasa y que mensualmente también se evalúan. Así que esto es un reconocimiento al equipo que nos acompaña y a mucha gente que encontramos ahí también, que son muy buenos técnicos. Ministro, a mí me gustaría saber sobre un tema que me ha llamado mucho la atención y que quizás no es muy recurrente en los medios o muy conocido. Existe lo que se llama la economía de color o la economía amarilla. Naranja, perdón. A través de las MIPYME, de esa área tan importante que está a cargo de su ministerio, se está trabajando en ese sentido, porque se lo digo porque tengo la experiencia personal de, por ejemplo, una gran cantidad de jóvenes diseñadores de moda, por ejemplo, que tienen mucho talento, pero que no encuentran la manera de cómo canalizar esos talentos, hacer posible que sus productos y sus ideas se puedan comercializar. ¿Desde qué área, si es otra o si es desde ahí, desde MIPYME, que el Ministerio de Industria y Comercio pues le está dando soporte, y qué tipo de soporte le está dando? Bueno, Susana también lo mencionó ahorita, hay cosas que no se ven y que incluso todavía no se conocen. La economía naranja es una parte innovadora. Casualmente en Nueva York estuve con Sergio Díaz Granado, que es el presidente de la CAFE en este momento, de la Corporación Andina de Fomento, pero que es un gran amigo, que fue ministro de Industria en Colombia, y que ya Colombia es un referente. Nosotros
hicimos un acuerdo con Colombia cuando el presidente Duque estuvo aquí para que nos ayuden a lanzar la economía naranja. ¿Qué incluye la economía naranja? El cine, que ha crecido un 300%. Esa fue de la cosa positiva que dejó la pandemia. Son cosas raras, pero es así. Creció un 300%. Lo que es la gastronomía, lo que es la moda y lo que son los software. Para que ustedes sepan, cuando hablan de zona franca a veces creen que solamente es camiseta, nosotros tenemos call center de talento, de hacer software, que han diseñado algoritmos para que hospitales en los Estados Unidos sepa la cantidad de citas que dan al día, porque ya se sabe la cantidad de gente que con esos algoritmos no van a ir y pueden tener el 100% de ocupación en cita. Del estado fallido, ¿verdad? Con respecto al tema de las aplicaciones. Lo que le quiero decir con esto es que el tema de la economía naranja, fíjense, y aquí le voy a dar también una primicia. A principios de octubre en Inglaterra se le va a dar un premio a la República Dominicana por un esquema de economía naranja que lideró el Banco de Reserva, el Banco Popular, impulsando la economía naranja. Con el Ministerio de Industria y Comercio, con el Ministerio de Cultura, que tiene que ver también entrelazado con el cine y la moda y ese tipo de cosas, y que ya nosotros estamos aprovechando y abonando ese terreno para abrir nuevos espacios de competencia y de negocio. Para que ustedes tengan una idea, ¿por qué conocen a Perú hoy día? Lo conocen por su comida, por la gastronomía. O sea, todavía nosotros tenemos aquí en República Dominicana sectores que no lo hemos potencializado a los niveles que pueden llegar. Sobre el tema de las aplicaciones, solo agregarle, señor ministro, una experiencia que me tocó vivir muy de cerca. Hay una instalación, una aplicación, se llama Instacarro, se usa en Brasil para la venta de vehículos usados, es muy exitosa. Es diseñada por dominicanos, se diseñó en la zona colonial, un proyecto que dirigió Neil Pereira y que se vendió. Una vez se desarrolla, se le vende al mercado brasileño en más de 10 millones de dólares. Es decir, si aquí se dan las condiciones, tendríamos una gran entrada por este tipo. Señor ministro, mire, para nosotros los dominicanos, los acuerdos de libre comercio solamente significan DRCAFTA. Para otros países más avanzados económicamente de la América Latina, Chile tiene 33 acuerdos de libre comercio, 30 y pico de acuerdos de libre comercio. Perú tiene unos cuantos y Panamá es uno de los países que más tiene por su propio régimen que empezó como puerto libre. Tanto el embajador dominicano en Corea, Federico Cuello, como otros diplomáticos han abierto la posibilidad de que otras naciones, y esencialmente el caso surcoreano, país altamente industrializado, país que exporta gran parte de su economía de innovación y desarrollo, y el caso del Reino Unido que usted mencionó, con el cual tenemos una extraña balanza comercial positiva, y digo extraña porque no es común que una nación más desarrollada como una nación como la nuestra tenga una balanza favorable a la pequeña, y eso tiene mucho que ver con los alimentos, con el tema de los plátanos, ¿verdad? El banano. ¿Qué posibilidad habría en los próximos años de pensar que la República Dominicana puede abrirse horizontes en términos ya sean de acuerdos plenamente de libre comercio estándar o acuerdos comerciales con países de esa magnitud? Sería interesante saber cuál es la visión suya de cara al futuro a mediano y largo plazo. Sí, casualmente desde el Ministerio de Industria y Comercio es que se diseñan las políticas públicas de con quién se puede negociar. Cancillería lo que hace y debería de hacer es comunicar lo que se plantea desde el Ministerio de Industria y Comercio como política pública, o sea, qué pudiera afectar a nuestros productores nacionales o qué pudiera ingresar aquí sin que afecte a los productores nacionales, básicamente. Y nosotros estamos en conversación permanente con la mayoría de esos países. En este momento enfocado quizás más en inversión de zona franca, porque la recomposición de la logística en el mundo con un mercado que es el gran consumidor, que son los Estados Unidos, y por disposición de la creación divina de Dios, nos puso a nosotros cerca de los Estados Unidos. Aparte de eso, tenemos una buena disponibilidad logística de puertos, carreteras, aeropuertos, y además nuestro principal activo, que son más de 5 millones de dominicanas y dominicanos jóvenes con disposición de trabajar, y la mayoría de ellos con experiencia incluso. Entonces, eso lo están viendo algunos países. En Europa, por ejemplo, primera semana de octubre, estaremos firmando con España un fondo de $100 millones del Banco Sabadell
para las industrias españolas que quieran venir a República Dominicana con financiamiento especial a bajo interés y a largo plazo. ¿Pero por qué? Porque a ellos les resulta más fácil instalarse aquí, producir aquí y de aquí entrar a los Estados Unidos, claro, bajo el acuerdo del DERECAFTA que nosotros tenemos. La triangulación. Como también le pudiera a ellos convenir entrar aquí con el EPA que nosotros tenemos, o con los acuerdos de libre comercio con la Comunidad Económica Europea, o con lo que revivió el presidente hace 2 o 3 días en Washington con el CARICOM. O sea, nosotros también tenemos una cantidad de acuerdos internacionales que podemos ir tejiendo una fortaleza en cuanto a la estrategia de alianza que permite atraer inversiones aquí, que al final lo que nos están oyendo dirán, ¿y qué están hablando? Estamos hablando de posibilidades de empleo para los dominicanos, de empleo buen pago. Por ejemplo, mucha gente piensa en la zona franca, y vuelvo y digo, de que se habla de una zona franca de oportunidades y con la visión de antes. No, hoy día el sector de zona franca es el que tiene el promedio de salario mínimo más alto, 24,000 pesos, y donde hay más empleo directo, junto con la industria nacional. Y eso se ha disparado en los últimos 2 años. Y ahí están los números. Vamos a la pausa, retornamos con más. La presencia del ministro de Industria y Comercio en nuestra cabina. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno Z101. Estamos de regreso en este gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, con la presencia en cabina del ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, con quien hablamos de diferentes temas a nivel nacional, también los temas internacionales que afectan nuestra economía o que generan algún horizonte importante para nuestra nación. Vamos a retomar nuestra ronda de preguntas con nuestro compañero Nayib Chaede. Miren, tenemos aquí, como dice José Luis, al ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, el licenciado Víctor Bisonó, Ito Bisonó, como lo conocemos todos, que hay que reconocer que ha tenido un buen desempeño al frente de este ministerio. Eso es indudable. Pero Ito es de factura reformista, balaguerista. Ito viene de esa escuela, tiene experiencia de Estado. Ito estuvo en Obras Públicas con don Marcos Subero, estuvo en la CDE con don Marcos Subero, luego estuvo en la Cámara de Diputados por varios periodos y durante esos años presidió varias veces, no sé cuántas, la Comisión de Hacienda y otras comisiones importantes de ese hemiciclo en el Congreso Nacional. Es decir, es una persona que se ha formado en el Estado y por eso puede estar dando esos frutos en el día de hoy en la administración pública, con factura balaguerista. Ahora bien, todo parece indicar que Ito cerró ya ese capítulo en su vida con el Partido Reformista Social Cristiano, porque recientemente en la reunión del Partido Revolucionario Moderno, él fue seleccionado para formar parte de la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno. Y nos gustaría saber, Ito, si ya vas a quedarte en esta organización, vas a hacer carrera política. Si Abinader no va, podrías tú tratar de ser uno de los precandidatos a la nominación presidencial para el 2024. ¿Qué va a pasar con tu vida política ahora ya dentro del Partido Revolucionario Moderno? Nayib, bueno, fíjate, yo tengo también en mi haber 4 libros, y digo de los libros porque 2 de ellos son recopilación de artículos en los periódicos donde yo hablo de lo que pienso de la política, de la formación y de los compromisos que tienen que tener los individuos, bueno, que abrazan una causa. Y mis valores y mis principios son los mismos. Yo siempre he estado en el mismo lugar. Si se ha movido algo, es bueno, la plataforma donde uno estaba parado se quitó, se fue, y uno no se puede quedar en el aire. Y hoy día mi manera de ver la cosa coinciden con una ejecución, ya no una propuesta del presidente Luis Abinader, que a la vez me dio la oportunidad de poder demostrar que yo podía armar un equipo y ponerme a trabajar y colaborar por temas que están pendientes y que siempre habrá trabajo desde cualquier ministerio,
para yo seguir también, pues participando de la política pública. Entonces, se me dio la oportunidad también, la cual agradezco, de por mi trayectoria, los estatutos, por ejemplo, del PRM señala que hay la oportunidad de que ingresen figuras de otros partidos con los mismos niveles de participación que tenían en otras estructuras. Nosotros ocupamos los mayores niveles en el partido que yo milité por muchos años, y además de eso, como tú muy bien señalas, no solamente los 18 años en el Congreso aquí, sino 2 años de presidente del Parlamento de Acción Global, donde participan 137 partidos. Y nuestro accionar y el equipo que con convicción nos siguen a nosotros a nivel nacional o coordinan con nosotros, porque yo me considero ser uno de parte de mi equipo. Actuamos y participamos entre todos con una coherencia y una propuesta que cuando no la hemos podido mantener en una institución, porque hace 5 años que no estaba, y la vimos de hace mucho con otros líderes internacionales, y por eso fundamos el Centro de Análisis para Políticas Públicas, del cual cada año tenemos eventos. Esta semana que viene un evento que va a estar aquí con nosotros el presidente Lacalle Herrera de Uruguay, y el presidente Uribe va a estar aquí. Hoy se fue Macri del país también, que viene y es un amigo nuestro. Lo que te quiero decir con eso, que nuestra visión de la política de un Estado que supervise, que sea pequeño, que le dé oportunidades a la inversión, que le dé participación a los jóvenes, participación a las mujeres, que haya igualdad de condiciones para todo el mundo, que la diferencia sea el ánimo o el talento pero te que sientes tenga bien una persona. en el PRM y vas a hacer carrera política en el partido. Sí, definitivamente. En el ámbito ya partidario. Esa es una decisión, y mi compromiso de hoy, el único que tengo, es apoyar al presidente, que se haga una buena gestión de la que yo soy parte. Y algo que no es nada novedoso ni para ustedes ni para los que nos están oyendo, porque yo creo en eso, vengo de un partido que practicó eso, de la reelección de un presidente que tiene la posibilidad de ejecutar unos planes en 8 años, porque 4 son pocos para un buen presidente, y ese es mi compromiso. Yo no tengo ningún otro objetivo en este momento. Para mí, yo tengo un concepto y he sido política, que la mejor forma de hacer política de un partido de gobierno son ejecutorias. Yo vuelvo a tu situación de ministro. Yo creo que tú le has dado en la madre a muchos políticos tradicionales, y aunque si bien es cierto que he escuchado como por debajo que no tenía los 3 años de militancia, yo no sé si eran los estatutos propuestos, los vigentes, no sé, pero que desde el punto de vista de los estatutos no cumplía. Sin duda tú le has hecho buena política al partido de gobierno con tu gestión, y eso tiene que valer algo. La inversión extranjera directa, sin duda, es uno de los logros de tu gestión. La minería es una de las inversiones extranjeras directas más limpias, de menos gasto fiscal. Tú decías ahorita de salario promedio, el sector de salario promedio más alto de la minería, 66 puntos y pico, datos de tesorería, y menos concentración de salario. ¿No puedes tú darle una mano a la inversión extranjera directa de la minería para ver si importantes proyectos que están empantanados ahí puedan salir, ya que solamente podemos pedirte ayuda desde tu ministerio actual? Sí, Susana, y yo, al igual que tú, creo que en los países como el nuestro, que tienen tantas necesidades y que tienen a la vez tantas riquezas, siempre y cuando sean de la manera correcta, amigable, que beneficie a la comunidad y al país, pues hay que aprovecharla. Y en ese sentido, por ejemplo, aquí está con nosotros Ramón Pérez Fermín Monchi, que fue de los responsables de hacer una serie de análisis, estudios, procesos del ámbito de la minería en República Dominicana, y que está como viceministro de Comercio Interno. Pues hemos participado ya, no solamente en eventos, sino en procesos de normalización para que las industrias mineras en República Dominicana tengan la posibilidad de ir avanzando lo más posible. Dentro de nuestros amigos que nos representan y nos han acompañado políticamente, está también el director de minería, Rolando Muñoz.
que entró a trabajar en el gobierno con nosotros en el Ministerio de Industria y Comercio, y el presidente decidió trasladarlo a Energía y Minas, la dirección de minería. Y en ese sentido nosotros le damos seguimiento en todo lo que podamos colaborar. Y es un área que tenemos pendiente. Le comentaba fuera de los micrófonos que la semana pasada en mi estadía en Nueva York fui a un foro donde había un empresario local, Rolando González, estaba el presidente Lazo de Ecuador y el ministro de Medio Ambiente de Ecuador. Y el ministro de Medio Ambiente de Ecuador, que es un país todavía con muchos problemas y que tiene muchas necesidades, decía que la política que él dirigía del ministerio la dirigía en sociedad con el Ministerio de Energía y Minas. Pero claro. Porque una cosa es lo que está sobre la tierra, que es el medio ambiente, que hay que cuidarlo con todo el celo y con toda la fuerza posible, y otra cosa es lo que está bajo la tierra, que son riquezas que si se pueden asociar con el medio ambiente y hacer la cosa correcta, bueno, pues ahí está un círculo virtuoso, que ahí está entonces la posibilidad de tener recursos hoy día para resolver los problemas de los países. Pero eso incluso lo reconoció hasta Correa, cuando lo trajeron aquí al aula magna, a un aquelarre que había ahí, y lo pusieron a hablar. ¿Qué usted opina de Loma Miranda? Y él dijo, exploten sus recursos, debajo de la tierra no les sirven. Ahí hubo caras largas, ahí hubo gente que iba a vomitar lo que se comió, porque esperaba que él le diera esencia a ese discurso. Y él, un hombre que aunque de izquierda, formado obviamente con universidades europeas y con una visión de desarrollo, dijo, no, nosotros entramos a la Amazonía con toda la oposición de grupos que nos apoyaron electoralmente. Quiero hacer un paréntesis antes de tu pregunta, Khalil, brevemente. Hubo un conato de incendio en el piso 14 del edificio de oficinas públicas al presidente Antonio Guzmán Fernández, mejor conocido como el Huacal, vaya apodo, el piso 14, y hubo una evacuación. Lo digo porque mucha gente ha visto el movimiento y entiende que es algo mucho peor de lo que ha pasado. Ya hubo control del conato de incendio, trabajo de los bomberos, trabajo también de la propia administración en la parte técnica de ese edificio que tiene una sobrepoblación, hay que decirlo, también de servidores públicos. Así que esa evacuación, un poco caótica como todas las cosas que aquí se hacen en masa, pues ya está controlado el conato de incendio piso 14 de ese edificio. Continuamos. Mira, Hito, yo saludo mucho la responsabilidad con la que has establecido tu nivel de ingreso al PRM, porque yo creo también en el cambio y creo que donde hay un nivel de inconformidad que riñe con los principios de un hombre, debe buscar el espacio en donde estén garantizados. Yo lo practico y saludo al que se atreve a hacerlo, como en este caso tú. Sin embargo, hay una realidad. Ya te has confesado como un abanderado de la reelección del presidente Abinader. En el marco del contexto político local, con la recomposición de fuerzas, Fuerza del Pueblo, PLD, aliados, dos preguntas. Primero, ¿cómo ves esta rearticulación de cara al proceso del 24 y qué perspectiva de reelección le ves al presidente Luis Abinader en ese contexto? Fíjate, Khalil, y después quiero cumplir con un compromiso que hicimos con Felipe de hablar de la ley de incentivo de frontera, sí, si me permiten. Claro. Lógicamente, yo soy un político y yo tengo mi visión y tengo, por ejemplo, la data de encuesta que nosotros levantamos y mandamos a hacer, y pudiéramos decir que son mis números, para no entrar en ese debate, cada cual tendrá lo suyo. Pero el presidente Abinader sale todos los días, está en contacto con el pueblo, es un presidente atípico, tiene una intensidad de trabajo increíble, y lo normal es que a los 2 años de gobierno, estamos hablando sociopolítica, ¿verdad? En cualquier país del mundo haya un quiebre y comience otro tipo de evaluaciones. En República Dominicana no se da. En República Dominicana el presidente, a pesar de la crisis, con su intensidad, su sinceridad, su exigencia a los otros funcionarios de que tienen que estar presentes, ha mantenido un nivel de popularidad, de aceptación, de liderazgo, que se traduce en que es la figura más importante política en República Dominicana. Y los otros partidos, para no entrar en detalle, siguen estando divididos, siguen estando a poco tiempo de haber salido, y aunque la memoria en política es corta, porque se impone la realidad del momento, todavía pesa mucho en un partido que ahora una parte verde y otro morado, pero sigue siendo lo mismo. Claro. Y entonces eso te lleva a una conclusión, si se quiere, muy simple, en principio, pero el presidente Abinader tiene su reelección asegurada hoy día. Así es.
Sí, ministro. Ahí habría esto entonces que preguntar si sería necesario, porque yo estoy de acuerdo con lo que tú planteas. Yo creo que el presidente está en una situación muy favorable para mantenerse en el Palacio Nacional por otros 4 años, pero entonces es necesario el activismo reeleccionista que hay casi en todas las actividades públicas. Eso no distrae un poco la atención del gobierno. Pero fíjate, no es el presidente que lo propone, lamentablemente es la condición humana. Hay gente, que quieren tomar la delantera, hacerse importante, dejarse sentir, que lo vean. Eso lamentablemente es así. Ojalá que no fuera así, yo estoy de acuerdo contigo. Ojalá que nosotros pudiéramos ceñirnos. A Tiri que para allá, para las Romanas. Un hombre con tanta ocupación. Bueno, he suspendido casualmente un evento de la semana que viene en Washington. Hay la semana dominicana allá. Pero yo creo que no es que sea duro o que sea malo, es que hay condiciones esenciales e importantes en la República Dominicana de compatriotas nuestros que están en un estado de calamidad, y eso hay que ponerle atención. La vida humana es lo principal, y si nosotros podemos aportar para que llegue la normalidad o que estén en mejor estado, yo creo que eso es lo primero. Ministro, cuando se habla de economía, en la parte de producción industrial, muchas veces no aporta lo que en otros países aporta la industria. Hay otros países, como el ejemplo que siempre se pone de Japón, con la llamada restauración Meiji, que desde el Estado se impulsaron acciones para lograr colocar a Japón en el punto que se encuentra en la economía internacional. Quisiéramos saber cuáles son los planes, proyectos y políticas que están aplicando desde el Ministerio de Industria y Comercio para impulsar el desarrollo industrial en la República Dominicana. Fíjate, lo primero es que nosotros hemos establecido una serie de alianzas con otros países, instituciones, universidades. Por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto con MIT en el Ministerio de Industria y Comercio, que es la universidad número 1 en ingeniería en el mundo. Toda la ciencia exacta. Toda la ciencia exacta. Entonces llevamos un grupo de República Dominicana, de diferentes instituciones del Estado, a que vean cómo se hacen los procesos y cómo se diseñan procesos de inclusión para nosotros relanzar entonces las industrias y los ejes de producción de República Dominicana. Pero lo mismo tenemos, por ejemplo, con aduanas y con otro instituto de formación de República Dominicana, para que en una temprana edad colegial del 6º curso de secundaria, inducir a los alumnos a que aprendan lo que es la logística, porque la logística es con lo que se está hoy día compitiendo. El que tenga una mejor logística, el que tenga un mejor ahorro, el que tenga una visión de hacer la cosa diferente, es donde se va a desarrollar. Ahí entra la ingeniería industrial. No, exacto. Nosotros tenemos, por ejemplo, ahora acabamos de mandar a una talentosísima funcionaria que teníamos, aún 2 años de preparación en Japón para temas de medio ambiente, graduada con honores de una de las universidades locales. Y lo mismo tenemos con la UAS, lo mismo tenemos con las universidades católicas y lo mismo tenemos con otras universidades. Eso es lo primero. ¿Dónde está el talento de nosotros? ¿Cómo lo ven? Y hacia dónde se enfocan en su propio desarrollo. Luego tenemos también programas donde han participado las principales empresas. A veces uno cree que por el nombre, no. Todas y a todos los niveles, con la OEI de España, con lo que son ejemplos también, o nos llevan a nosotros ciertos pasos de delantera para poder nosotros fortalecer principalmente a nuestros ingenieros industriales, que son los encargados de procesos. Claro. Procesos que a veces nosotros no vemos. Los hospitales, por ejemplo, no es un médico, al menos que no esté especializado en administración de procesos, que lo debe de dirigir. Es una logística. ¿Cuántas sábanas necesitamos? ¿Por dónde entra el enfermo? ¿Por dónde sale? ¿Dónde lo llevamos? ¿Qué cantidad tenemos que mantener en almacenamiento de tanta cosa? ¿Cuánta cirugía al día? Eso es logística. Entonces nosotros dirigimos nuestra capacidad, nuestro impulso, nuestros procesos, desde los más tempranos de los talentos de los dominicanos hasta los que están en ejecución. Y eso es parte del trabajo que no se ve, porque no se discute, porque no es el día a día.
y porque no es la mayoría de los dominicanos que están atentos a eso, pero es parte de nuestro compromiso. Y recuerden que tenemos el tema de la ley de incentivo en la frontera. Hay tiempo, no te preocupes. Precisamente a eso iba, ministro. En estos momentos la frontera ocupa la atención del país. Quería saber en qué va esa ley, qué se está haciendo en el sentido de que otras empresas, no las que tradicionalmente operan allí, pues también se instalen, porque hay muchas personas que opinan con mucha lógica, yo soy de esas, que esa frontera lo que hay es que hacerla una frontera productiva, donde se desarrolle todo un sistema de producción que pueda desarrollarla, incluso desarrollarla de ambos lados. Y entonces así pues vamos a eliminar muchos de los problemas que tenemos ahora con el tema del el tráfico de migrantes y todo ese tema que se da en la frontera. ¿Cómo vamos con esa ley? Fíjate, esa es una ley primero que cumplió 20 años cuando era la 2801 y ahora se reeditó a 30 años. Pero cualquier inversionista tiene que ver la posibilidad de generar riqueza. No es solamente que hay una ley, porque hay otros marcos de ley. En República Dominicana está la ley de zona franca, está la ley de regímenes especiales, está la ley de Confotur, hay una serie de leyes que dan incentivos. Entonces, ¿a cuál tú te ajustas? ¿Y qué tú buscas? Nosotros tenemos, por ejemplo, el modelo de Codevi. Modelo de Codevi, que es un modelo, como tú muy bien has señalado, Julieta, de los dos países, porque hay una parte de los vecinos que trabajan y una parte de nosotros que trabajan. O sea, el producto sale con dos participaciones, pero eso se busca porque hay una ley que solamente pesa sobre Haití, que se llama HOPE, que entra totalmente exenta, es la única que tiene los Estados Unidos que entra expresa, exenta, pero que hoy día... ¿A qué precio? No, hoy día se están yendo de allá y están viniendo para República Dominicana y para otros países. Entonces hay que ver también qué tipo de industria se quieren instalar allá, qué tipo de atractivo hay allá, qué tipo de mano de obra encuentran allá. Por lo que te digo, la industria buscan donde... El gobierno que se va a tener que negociar ahí, por ejemplo. Bueno, o con qué inversión viene ahí a instalarse, porque puede venir un gobierno y te dice, no, yo invierto ahí tanto, pero... Si tú tienes que ir a conversar con los pandilleros, tú no te vas a instalar ahí. Exacto. Entonces, esas son cosas que a veces no es solamente tener la ley, también es ver quién se va a instalar ahí y qué beneficio va a sacar, o qué posibilidades tiene de hacer productiva eso. Y también qué política puede aplicar el gobierno para que esas empresas lo vean atractivo. Por ejemplo, sabemos que la mayoría de nuestros conciudadanos que viven en toda la frontera salen para acá, precisamente porque no encuentran ahí producción, medio de trabajo. Entonces vienen, hay una gran migración interna de todos esos habitantes de la zona fronteriza hacia la capital. Es el tema del huevo y la gallina. ¿Cuál es primero? O sea, una empresa no se va a instalar allá si no tiene recursos humanos. Es lo mismo que tú me dirías, ¿y por qué están instalados los hoteles en el este? ¿Y por qué ha crecido la población en el este, que tiene dos nuevos diputados? Bueno, porque el de Lía Piña, el de se muda, migra para buscar trabajo. Entonces, es un tema de romper ese esquema, pero no depende del gobierno solamente. O sea, el gobierno participa y ya el sector político dominicano, no solamente el gobierno, porque la ley la votó el Congreso. Claro. Son todos los partidos. Entendieron lo que dice la Constitución, que hay que ponerle atención a la frontera. Pero hoy día la frontera además se complica. Hay otro tema, por ejemplo, Susana, que no hemos hablado, que son los ilícitos. Los ilícitos que llevamos como una política de industria y comercio no existía antes. Y los ilícitos hoy día tiene la ley 1719, pero tiene los reglamentos ya decretados por el presidente Abinader y ya tiene los protocolos de cada uno de los ilícitos, que está alcohol, que no recordamos, porque ahí está lo de la memoria corta. Nos recordamos que 2019 y 20 murieron 500 gente o más por el metanol. Ayer incautamos en La Romana un laboratorio de cetriculí.
Un alambique. Un alambique, está en los periódicos. Y siguen vivos los dueños. Bueno, pero porque hay que tomar medidas drásticas ya. Nosotros incautamos en Santiago un edificio de 4 plantas que la DEA terminó de analizar los productos en una semana, porque habían 2 componentes de los análisis de INASIF y de otros laboratorios que aquí no se sabía lo que era. Y 1 millón de pastillas falsificadas, alucinógenas. Wow. Entonces eso no se veía antes. Y lo mismo que los cigarrillos, que el contrabando estaba en más de un 50% y hoy día bajó a un 23%. Y tú me dirás, ¿de qué estamos hablando si yo no fumo? Bueno, estamos hablando de impuestos internos, estamos hablando de mano de obra para los dominicanos, estamos hablando de salud, estamos hablando de afectar a empresas nacionales. Y eso no existía. Eso existe en estos 2 años. Antes lo que había era un acompañamiento para los ilícitos. Señor ministro, no hay ninguna experiencia de desarrollo de esas que uno admira en el mundo. Milagro alemán, coreano, caso de Singapur. Yo me voy más para acá, el caso irlandés, que es un prototipo extraordinario de pasar de ser de lo peor del continente europeo a ser de lo mejor. Ninguno de esos casos se dio sin 2 elementos: un control extraordinario del gasto del Estado, incluso hasta de disminución de su tamaño, y incentivos importantes en materia tributaria. Parecería que a veces aquí, por un lado, predicamos que queremos que venga la inversión, que queremos que crezca la industria, pero por el otro lado, cada día nos inventamos instituciones nuevas, nuevos ministerios, el nuevo INACOCO, y sobre todo estamos buscando por dónde escarbar más impuestos a los dominicanos, sobre todo de las clases medias. La pregunta sería, en algún momento como que vamos a poner el discurso y la práctica en una dirección, porque me preocupa a veces esa duplicidad, mientras por un lado queremos lo mejor de los países que lograron esos avances, por el otro lado estamos imitando a los que tuvieron retrasos por incrementar la burocracia estatal, por incrementar el tamaño y el costo del Estado. Bueno, indudablemente vuelvo a hacer referencia a mis libros. Ahí están lo que yo pienso. Los tengo. De que deberíamos, y es el mismo pensar, y por eso estoy apoyando en todo el sentido de la palabra al presidente Abinader, porque estamos alineados. Ahora, ¿en qué momento se llega al gobierno? En un momento de crisis, en un momento de pandemia, en un momento de economía de guerra, y disminuir en este momento el empleo público, por ejemplo, o mover como se quiso hacer una reforma tributaria y fiscal hace 2 años y no se pudo, y hoy día no se puede, porque estamos en una política de inversión, y oye bien, inversión de subsidio, porque no es gasto en el subsidio, es una inversión para mantener lo menor posible la inflación y para proteger a los que menos tienen. Entonces no es tan fácil también abrazar una reestructuración de un modelo que tiene que venir en República Dominicana de sincerización, de donde los que más tienen sean los que más aporten, y donde los impuestos bajen lo más posible para que la economía se flexibilice y crezca lo más posible, y son cosas que se harán en su momento. Eso es así. Y una última inquietud por mi parte. Tú hablabas de los tratados de libre comercio, de lo que somos signatarios, mencionaste DERECAPTA, mencionaste que podríamos retomar CARICOM, la Unión Europea. Tú, no solo porque eres ministro de Industria y Comercio, sino por un tema familiar. Tú vienes de familias de empresas de la República Dominicana. Desde tu punto de vista, ¿qué ajustes tiene que hacer el sector productivo nacional para ser competitivo y que el país pueda sacar beneficio de esos tratados de libre comercio? Lo primero es la preparación de nuestros recursos humanos. Cuando nosotros tengamos los recursos humanos para poder sacar más provecho a la tecnología, a la competencia en las calidades, que también llevamos del ministerio con SIDOCAL, CODOCA, con el ODAC, con derechos de autor. Yo creo que nosotros vamos a estar en posibilidad de crecer y de ofrecer realmente mejores horizontes de paga, de preparación, de calidad de vida a todos nuestros jóvenes y a las futuras generaciones que van a ser lo que van a sustentar el país siempre. Y los ajustes necesarios,
Bueno, pues vendrán con eso, porque ¿de dónde depende la educación? El que te tira la basura en la calle es porque no tiene conciencia de lo que está haciendo. Por lo más simple. El que quiere pelear porque lo chocan y terminan matándose por un simple roce de un vehículo, por más problemas que tenga, es porque viene con cierto ausencia de acompañamiento de cuna, que no tiene que ver ni con la capacidad económica, ni con nada de eso. Si tradicionalmente las personas más decentes, más amigables en República Dominicana y en el mundo son los campesinos, son los que vienen de tierra adentro. Por eso yo me siento tan orgulloso de decir que soy de hincha de Moca, porque ahí aprendí. Yo sabía que tenía que ser mocano. Ahí levántalo. Entonces, yo creo que la educación es lo básico. La educación de la casa, la educación de la escuela, la educación tecnológica, de la universidad y ojalá de la preparación también. Así es. Lo mismo que el cuidado de la familia. La familia es el centro de la sociedad. Cuando llegué a la cabina, estaban ustedes chanceando, relajando con el tema del matrimonio. Y yo creo que eso, respetando la relación que tenga cualquiera, viene entonces de lo que le llamamos nosotros la cuna, la formación de la familia. Es el centro de la sociedad. Eso hay que cuidarlo también. Si usted se casa, bueno, pues tiene su familia. Si se decide separar, bueno, pues respételo también y lleguen a un acuerdo. Pero son cosas que hay que tratar de que lleguen a un nivel de que nuestra sociedad cambie. ¿Por qué se denominan los dominicanos y es parte del atractivo de que viene el turista? Porque este es de los pocos países que queda en el mundo, si no en el único, que tú le preguntas a una gente, mira tal dirección, ven que yo te llevo, o mira tal cosa, tú comiste, ven, entra, hey, ven, no te vayas, tómate este cafecito. A buen tiempo. A buen tiempo, buen provecho. Buen provecho. Entonces, eso, nosotros tenemos que cuidarlo y saber compartir el crecimiento que necesita el país con un acompañamiento lógico de los líderes. Y cuando hablo de líderes, hablo del presidente, de los ministros, de los líderes de la oposición, de los líderes de los partidos, de los líderes religiosos, de los líderes en los clubes, porque siempre, hasta en los irracional, que son los animales, hay un líder de manada, más en los racionales. Y eso nosotros tenemos que comenzar. Y un buen ejemplo, yo creo, porque también hay que decir las cosas como son. El presidente ayer tuvo una reunión con los partidos políticos y fueron a Palacio. ¿Cuántas veces se convocaba a los partidos políticos? Tanta como lo ha hecho el presidente Abinader. Nunca. Pero también hay que reconocerle a los líderes políticos que van. Correcto. Y que dicen, sí, hay un momento de crisis y nosotros apoyamos la acción de gobierno. Entonces es una acción de madurez de todos. Y eso tiene que seguir dándose en República Dominicana. Tengo una pregunta ahí porque ya se está acabando la cosa, pero varias gente me dice que le pregunte, se filtró que tú irías como candidato a senador, ya ha hecho una buena gestión como ministro, ¿es verdad o no es verdad? Porque hay gente que está asustada, está dentro del mismo PRM. No, yo eso me enteré por los periódicos. O sea, no hay. Yo agoté 18 años en el Congreso, hice muchos amigos, aprendí muchísimo. Y yo creo que esa es una etapa superada. Ya tú pasaste por ahí. Por ahora. ¿Y a qué tú aspiras entonces? A hacer una buena gestión en el ministerio, a colaborar de día a día que mi país progrese. Ay, y a la gente Yo conocí a Hito en su primera campaña de diputado en Los Ríos. Estaba yo haciendo las 60 horas del bachillerato. Recuerdo que nos brindó unas empanadas buenísimas que estaban en esa oportunidad. Hito, deseándote lo mejor, porque desearle lo mejor a los servidores públicos, a los buenos servidores públicos, es desearle lo mejor al país. Gracias, de verdad. Muchas gracias a ustedes, y yo aprovechar que mañana es el Día de la Mercedes para mandarle muchas bendiciones a todos los dominicanos y dominicanas. Después hablaremos de un emprendimiento de coco que tenemos Conde y yo. Ay, sí. En agua hay coco. Muchísimo. Y ahí hay coco. Quería hablar de eso, pero bueno. Y el crecimiento de las exportaciones, en otra entrevista quedará hablaremos de eso. Claro. Vamos a volverlo. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno.